Fantástico. Muy bien, mis hermanas. Gracias a Dios por tenernos juntos otra vez. Estamos hoy retomamos el tema de Daniel y nos proponemos terminar el capítulo 7, que termina con el último reino, el último gobierno perfecto, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Lo empezamos la semana pasada y hablamos un poquito de cómo para que empiece ese reino, el Señor tiene que destruir la hegemonía, el control, el gobierno del anticristo, ¿verdad? Y hablamos de una guerra, perdón, voy a retroceder un poquito, estaba aquí repasando las notas, ¿verdad? Y el reino del Señor Jesús, ¿verdad? Tiene que comenzar acabando el gobierno del anticristo, ¿no? Y cómo lo hace es a través de una guerra que es primordialmente explicada en tres capítulos grandes de las Escrituras, que es Joel 3, Zacarías 14 y Apocalipsis. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está la foto del valle de Megiddo, que se lo conoce más comúnmente como Armagedón, pero no se llama así en realidad, es Megiddo. Es un valle bastante amplio, ¿verdad? Y se considera un área específica y fantástica para tener una guerra. Y ahí es donde se va a dar esa guerra, donde se acaba el poderío del anticristo, ¿verdad? Ahora, se le dice guerra, pero en sí no hay una lucha, no hay contrincante, por decirlo así, porque el Señor triunfa inmediatamente, automáticamente. Así que vamos a repasar esa porción y más bien creo que sería más para los que recién entran y tal vez no hayan visto la clase, entender un poquito, conectar las ideas. Vamos a leer lo que le explican al profeta Daniel y de ahí repasamos las tres porciones que nos hablan de esa guerra y ahí vamos a ver el lado positivo, porque no solamente que eh, eh, se viene abajo el gobierno del anticristo a través de esta batalla, pero empieza a haber restauración en la tierra. O sea, no todo es negativo y caos y destrucción. Esto se da como un ataque a Israel y Dios interviene, el Señor Jesús viene a defender al pueblo de Israel, al remanente que quede, porque un tercio de la población judía morirá durante el gobierno del anticristo. Así que vamos a leer aquí, el profeta Daniel nos describe el fin del gobierno del anticristo. Él ve que viene uno y el versículo 26 dice, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Acuérdense en que la palabra santos del Altísimo no es una referencia a la iglesia, sino a, a los creyentes que salgan durante la gran tribulación. Ellos entran a este reino, se le llama milenial, que va a durar 1000 años. El Señor viene con nosotros, pero primordialmente los creyentes de esa era, de ese tiempo, son los que en los que el Señor se enfoca, ¿no? Porque está salvando a su pueblo Israel. Versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
Durante ese reinado, ese periodo largo, el Señor va a restaurar la tierra, va a gobernar con equidad y al fin de ese tiempo, aquí se nos está dando todo como un resumen, ¿no? Pero al fin de ese periodo es que el Señor ya juzga a todos. El cielo y la tierra pasan, ¿verdad? Los muertos, el mar da sus muertos, el fuego da sus muertos, y el Señor juzga, es la muerte segunda a aquellos que no creyeron en él, y por eso se abren los libros. Para el creyente no se los juzga, no se lo juzga por sus obras, sino por su fe en Cristo. Es otro juicio diferente, no es para condenación, pero para los no creyentes sí se abren libros, porque como no pusieron su fe en Cristo, se apoyaron en sus obras, entonces se abre los libros para juicio de condenación, porque no hay ninguna obra, nadie es salvo por obras, dice las escrituras, es por fe en Cristo, lo que él hizo es por la obra de él que uno se salva, no por las obras personales. Ahora, obviamente, una vez salvos, hacemos obras de obediencia para la gloria de él, no para nuestra um, vanagloria personal, ¿no? Entonces, este juicio es ya al final de ese periodo del reino terrenal de Jesús. Y aunque lo leemos así seguido, pareciera que es algo que está sucediendo inmediatamente. Obviamente el Señor va a juzgar a las naciones con equidad, va a traer a justicia, perdón, a los eh, impíos y a los inconversos durante su reino, ¿no? Pero el juicio final está hasta al final de este periodo. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras. Aquí retrocede, ¿no? Daniel ve el establecimiento de este reino y sigue hablando del anticristo. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, o sea, al anticristo, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que esto ya lo vimos la semana pasada. Para poder establecer su reino, el Señor primero tiene que acabar con toda la oposición. Varios profetas nos describen cómo el Señor hará esto, y muchos lo han llamado la guerra del Armagedón. Así que enfocamos mucho en Joel 3, que dice cómo el Señor nos anuncia proféticamente cómo se desarrolla esta batalla, ¿no? Y también Joel 3 del 9 al 21. También hablamos un poquito de Zacarías 14 y hablamos de cómo se va a ver esa guerra que pareciera como una guerra nuclear, que habla de que los ojos se derriten, la lengua se derrite, la carne se derrite de los enemigos del Señor, ¿verdad? Vamos a ver eso para repasarlo. Am, ok, veamos desde el versículo 4. Y se afirmarán sus pies, hablando de Jesús, viene directo al monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hasta el oriente y el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, se abre una tremendo cráter, ¿no? En el momento que el Señor pisa el monte de los olivos, se abre el monte, dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal.
Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Esta es una profecía del Antiguo Testamento y Zacarías está viendo lo que Juan también vio en el Nuevo Testamento, ¿no? Que el Señor viene con nosotros a Jerusalén a, a reinar, ¿verdad? Pero nos da más detalles, ¿verdad? Por eso es tan lindo conectar las profecías del Antiguo Testamento con las profecías del Nuevo Testamento para poder ver todo en un panorama tricolor, ¿verdad? En tercera dimensión, ¿verdad? Hay veces, si alguien lee nomás un versículo, no entiende todo lo que está pasando, pero cuando se leen las escrituras como una sola, un solo mensaje, ¿no? Podemos ver los detalles, ¿no? Aquí Zacarías confirma junto con Juan que viene Jesús físicamente a pisar en el Monte de los Olivos y va a haber como un terremoto. No, no como, sino que es un terremoto que abre el monte y ah, deja entrar al Señor. Es algo interesante porque cuando los musulmanes invadieron esa área, ellos saben que un judío no puede tocar ni estar cerca de un muerto, porque se, se, se corrompe, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, de los sacrificios, o sea, no puede, está inmundo, por decirlo así, no puede tocar. Y llenaron de huesos, pusieron un cementerio ahí donde ellos saben que el Señor va a regresar, como diciendo para que no pise aquí porque se contaminaría, ¿no? Está ese cementerio, pero lo que va a pasar es que es un terremoto tremendo que va a empujar todo eso y va a abrir camino para que el Señor pueda entrar. Dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que por eso Jesús dijo, el día y la hora nadie sabe, ¿verdad? Será como un ladrón en la noche, su segunda venida, que cuando digan paz y seguridad, de repente les vendrá destrucción repentina, dice. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Todo ojo lo verá, ya viene él a reinar. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida, Jerusalén, ¿verdad? Y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Obviamente nosotros no estamos familiarizados con la distribución geográfica de lo que está diciendo, ¿no? El profeta está anunciando cómo van a haber cambios geológicos, ¿verdad? Ya los montes se van a aplanar, dice, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y aquí está lo que hablamos rápidamente la semana pasada acerca de las manifestaciones de esta guerra. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. O sea, va a ser algo rápido. Están parados y se deshace su, su piel. Ahora sí tengo agua aquí. Este, a veces acá se come estilo mexicano y picante, ¿no? Y queda en el ambiente y afecta la garganta, pero es rico. Entonces, esta plaga va a herir a los pueblos, ¿no? Que muy específico, aquellos que van en contra de Jerusalén, de Israel, no, el Señor viene a proteger a su pueblo y causa que haya esta, eh,
muerte, ¿no? De los enemigos, dice, y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. En estos tiempos, esto es lo que está viendo Zacarías, el profeta, ¿no? Pero para ellos ha de haber sido muy difícil explicar o entender cómo sucede esto. ¿Verdad? Pero nosotros ya estamos removidos de esta profecía miles de años, ¿no? Y la tecnología ha avanzado y sabemos que es posible, eh, es fácil de explicarlo cuando eh, vemos el tipo de armamentos biológicos, nucleares que hay en estos tiempos, ¿no? El Señor usa y ha usado, ¿no? Elementos naturales y elementos, comunes para ganar sus batallas también. Es factible, ¿no? Que pueda hacer uso de algo como una guerra nuclear en contra de sus enemigos, ¿verdad? Y esto se podría entender el impacto que se siente como un terremoto, ¿no? Se siente ah, que tumba, ¿verdad? Los montes y todo, o sea, es algo muy poderoso, ¿verdad? Dice, y acontecerá, eso ya lo vimos, versículo 14. ah, Vamos a saltarnos el versículo 16. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea, ya establece el Señor su reino, ¿verdad? Y cada año vienen a otorgarle tributo, o sea, es como un reconocimiento de su gobierno, ¿no? De su reino. Y habrá consecuencias para los que no quieran, aún durante ese tiempo, someterse. Y esto es lo que vamos a leer ahora, tres porciones en cuanto a el establecimiento del reino. Aquí apenas está acabando con el reino del anticristo para poder establecer su reino y nos da detalles de cómo la gente va a reaccionar al establecimiento de ese reino. Vamos a ver acá. Saltarnos a la tercera porción que nos habla de esta batalla, que es Apocalipsis 19. Aquí Juan, ahora en el Nuevo Testamento, ve lo mismo que está viendo Zacarías, pero ah, nos da más detalles que podemos entender nosotros después de que han pasado tantos siglos, ¿no? Podemos entender la presencia de la iglesia. Zacarías, como profeta judío, no veía ese periodo de gracia para el gentil ah, en lo que sale lo que es la iglesia, pero Juan, siendo parte de la iglesia, pues él añade más al panorama. Dice el versículo 11 de Apocalipsis 19, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea, hablando de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? No solamente que es un siervo sufriente que paga y muere por nosotros, resucita, pero ahora viene con todo su poder y gloria a juzgar y pelear, ¿no? Noten eso, ¿no? Que hay que pelear contra la injusticia, hay que pelear contra el pecado. Es algo que es promovido por la palabra del Señor, ¿no? De que no hay que dejar que la maldad avance, ¿no? Y el Señor algún día va a venir y va a acabar con la maldad, va a acabar con la injusticia.
Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, la palabra viviente, ¿no? Él es eh, el cumplimiento de todo el mensaje de Dios, ¿no? Y ah, viene con esa intención de vengar a sus siervos, de vengar la burla, el pisoteo a su plan, a su amor, ¿verdad? Llamas de fuego, ¿no? Que ven todo, escudriñan, ¿no? Y se puede agregar, ¿no? El fuego purifica o acaba con las impurezas, ¿no? Viene a poner las cosas en orden, ¿no? Todo lo que está malo lo va a quitar, ¿verdad? Y Él es el rey que viene, ¿no? Y no solamente que viene solo, ¿no? Dice el versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales, ¿no? Este, purificados, ¿no? Los que hemos sido perdonados por el sacrificio de Cristo, que tenemos fe en su obra, eh, tenemos el derecho, dice, los que lo hemos recibido, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Que hemos sido purificados y vamos a seguir al Señor en caballos blancos, dice, para venir a establecer su reino. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Acuérdense que todo el mundo va a estar bajo la influencia del anticristo. Muchos van a ser marcados, anunciando su fidelidad al sistema humanista anti Dios, ¿verdad? Pero él viene a herir a todos los opresores, a todos los que se oponían a su palabra y a su reino, ¿no? Y él las regirá con vara de hierro. O sea, va a haber lo bueno, la verdad se establecerá. Y va a haber ese control, ese de gobierno perfecto, dice, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Así que el Señor establece su reino eliminando el reino del anticristo primero, ¿verdad? Y vamos a ver el versículo 19, dice, y vi a la bestia, o sea, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, ahí está la descripción de la guerra que hemos mencionado. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales en las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Es el sistema corrupto de engaño, de falsedad del anticristo completo, no solamente él como líder, pero todos los que le ayudaron, en este caso el falso profeta, es alguien que anuncia mentiras y lo está promoviendo, también es apresado. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Noten la referencia al infierno, ¿no? El anticristo, el falso profeta, van allá vivos a, a sufrir. Como juicio, ¿verdad? Se acaba el gobierno del anticristo al morir él, ¿no? Dice, y los demás, los que lo seguían, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Obviamente el poder de la palabra es un poder creativo, ¿verdad? El Señor creador, el Señor con su palabra dijo y fue hecho. Lo que vemos, todo se formó con el poder de la palabra del Señor. Por eso que
lo que nos admira a nosotros de decir, uy, el poder de una guerra nuclear, ¿verdad? Una bomba atómica, cuánto poder, ¿no? Es hecho, visto desde como una mínima fuerza, ¿no? En comparación al poder del Señor, de su palabra, ¿no? Que pueda usarlo es factible, pero no lo necesita. El Señor lo nomás dice y se hace, ¿no? Es algo que, pero desde nuestra perspectiva se viera como que si es así, o lo podemos comparar porque es algo que hemos visto nosotros, pero en sí sale de Él, ¿no? Él no necesita de nosotros, aunque en la historia hace uso de siervos y de elementos naturales, ¿verdad? Am, Se puede dar para los dos lados. Bien, ese es el lado, se puede decir negativo, no en el sentido de que es malo para el bien, es bueno para el establecimiento del reino, pero desde la perspectiva del humano rebelde es desastroso, ¿no? Se acaba el último gobierno humano que Dios muestra que el hombre no tiene la solución, el ser humano le da oportunidad, ¿no? De que demuestre, de que confirme más bien de que no hay honestidad en el corazón humano. No la hay. El poder corrompe y dice, y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Es algo imposible que el hombre sea justo, ¿no? Siempre existe por su naturaleza pecaminosa esa tendencia al egoísmo, a la guerra, al abuso. Entonces el Señor termina con el gobierno del anticristo y trae su gobierno, su reino, nosotros le llamamos el reino del Señor, ¿verdad? En esos tiempos se hablaba de reinos, ahora hablamos de gobiernos, así que son intercambiables, pero ese es el lado terrible, ¿no? De cómo el Señor acaba con eso, con ese ataque de las naciones a Israel, eso, y él viene, rescata a Israel y establece su reino, pero ahora vamos a ver el lado positivo, y en el sentido de eh, las cosas que sucederán para bendición de la tierra, ¿no? Del humano que viva en ese entonces. Vamos a Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, ve nos describe muchos detalles de cómo va a ser ese tiempo en esos 1000 años de reino aquí de Jesús en la tierra. Hay muchos salmos también que incluyen esos detalles de cómo será. Como digo, es tan hermoso leer la palabra, entenderla, conectarla, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Ah, Apocalipsis en el Nuevo Testamento también nos dice qué va a pasar cuando el Señor venga, ¿no? Pero vamos a ver unas cuantas porciones en Isaías, ya una vez que pasa el gobierno del anticristo, ya, porque Daniel, el profeta, ve que el Señor establece su reino y se sienta a juzgar, ve que este anciano de días, o sea, Dios, viene. O sea, eso nos está diciendo Daniel y por eso estamos analizando esta visión de Daniel que termina con el establecimiento del reino perfecto de Dios. Va en paralelismo, ya hemos dicho que este capítulo 7 de Daniel es un quiasmo, que es un conecte, como una X, ¿verdad? Este capítulo se conecta con el capítulo 2 de Daniel, que es la visión de Nabucodonosor de la estatua, ¿verdad? Y las diferentes etapas de gobierno que Nabucodonosor vio, el tiempo de los gentiles, ¿no? El tiempo de donde naciones aplastan a Israel hasta que el Señor viene a defenderla y así acaba esta idea literaria, ¿no? Del reino de Dios. Ahora vamos a ver el lado positivo. Isaías 2:1. Brevemente quisiera hacer un paréntesis aquí. ah, Antes de leer esto positivo,
En al siglo XIX salieron unos teólogos liberales que cuestionan o cuestionaron más bien en su tiempo, ¿no? Claro, ya no viven, vivieron en los años 1700, a fines de los 1700 y principios de los 1800, este, influenciados por la era de la el avance de la ciencia allá, los movimientos que hubieron en esa época, ellos crearon lo que se conoce como una teología liberal, donde muchos o todos estas porciones no se las considera real, ¿cuál es la palabra? No se las considera, eh, hay una palabra que estoy buscando, déjenme, no se las considera, ok, aquí, este, literales, esa es la palabra que estaba buscando. Este grupo de teólogos dijeron, todos estos son cosas, son ilustraciones, son como alegorías, son un lenguaje literario, eh, imaginario, tal vez. Y ellos promovieron de que la Biblia se puede, o la teología en general, se puede incrustar en los cánones de científicos. O sea, querían analizar la Biblia de una manera científica, una manera moderna. Y al hacer eso, ellos promovieron ideas que todavía repercuten en nuestros tiempos, ideas como los milagros no- n- narrados en los evangelios no son reales, eran eh, confusiones o malas interpretaciones de los testigos. Ellos no creen que en el lado espiritual y milagroso de las escrituras. Y digo eso porque mucha esa influencia que surgió en estos teólogos alemanes, que surgió para contrarrestar los dogmas de la Iglesia Católica que decía, esto creemos y esto se hace, y claro, pues salen cosas que son antibíblicas y fueron establecidas como eh, infalibles. Entonces surge en Alemania, donde se dio la reforma también, este grupo de teólogos que dice, no, no vamos a aceptar que se diga así es y punto, vamos a cuestionar, vamos a salir con nuevas ideas, ¿no? Liberales, modernas, pero se fueron al otro extremo. Que es cuestionar lo que tiene que ver con el lado milagroso, cuestionar eh, todo lo que no se ve como algo factible. En este caso, si ustedes leen algunos comentarios de esa era, de los 1800, principios de los 1900, eh, van a decir, esto no es literal, esto fue un idioma poético o un idioma simbólico, porque no creen en los milagros, no creen en un Jesús revelado desde el principio de las escrituras, creen en un Jesús histórico, creen que el- la teología es algo inventado históricamente y por lo tanto se debe de interpretar ah, no, no se debe interpretar literalmente. Les digo esto porque todas estas profecías, lo que vieron los profetas, ¿verdad? Del futuro, ellos lo vieron como algo literal. O sea, y pisó y entró y se sentó. Están viendo lo que va a pasar literalmente.
No, pero les digo que hay estas corrientes que han afectado fue una corriente protestante, ¿no? Y muchas iglesias hasta el día de hoy tienen está resurgiendo en esos tiempos humanistas, donde se dice, no hay una verdad absoluta. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, es cuestión de interpretación. La Biblia es algo que, como que fuera un libro obsoleto, no se puede usar en ciertas cosas, pero no se pueden aplicar en otras, no es algo literal. Así piensan porque tienen esa influencia que empezó hace siglos atrás y está muy propagada en los seminarios modernos, ¿no? De una teología liberal, donde no se cree que lo que dijo Jesús es algo que se debe de tomar literal y mucho menos cosas del Antiguo Testamento. Pero nosotros creemos en un Dios completamente y absolutamente capaz y poderoso de cumplir y decir lo que quiere decir. No hay necesidad de decir, bueno, tal vez no quiso decir eso o ¿para qué sobreanalizarlo? Como decir, no, esto, no más porque nosotros no creemos que sea factible, no quiere decir que no va a suceder, ¿verdad? Hay gente que decía que era imposible que las promesas que están en el Antiguo Testamento sea para Israel porque Israel no existía en nuestros tiempos pasados. Por 2000 años no hubo Israel, pero en un día el Señor volvió a formar su patria, ¿no? E Israel en un día se hizo un país o una nación y todos esos comentaristas que decían esto no es literal, esto es simbólico, murieron pensando que era simbólico y que no era literal, y ahora sabemos que estaban mal, porque Dios cumplió en un día lo que había prometido que iba a pasar. Todo esto les digo porque cualquiera puede leer estas cuestiones de proféticas y decir, oye, esto es simbólico, ¿cómo vas a creer que Jesús va a regresar y que va a reinar desde Jerusalén? Que Dios viene a cambiar la naturaleza, que viene a restaurar, eso es poesía, ¿verdad? Y podemos ser confrontados con esa situación de decir, o creemos que Dios dijo lo que quiso decir, o dijo algo como para que tú le busques una interpretación y le acomodes a tu manera de pensar y a lo que mejor te parezca. Y pienso que es una gran ofensa, es un insulto al Señor. ¿Cómo nos gustaría a nosotros que cuando nosotros decimos algo, nos contesten y diga, bueno, yo no creo que lo que está diciendo esa persona es algo literal, tal vez lo que quiere decir es algo simbólico? Uno comunica lo que quiere comunicar, ¿no? Uno no está confundido cuando está hablando, transmite lo que quiere decir. Ahora Dios en su infinita sabiduría, ¿cómo es posible que a un ser perfecto le digamos, no creo que él quiso decir eso, ¿verdad? Lo que quiso decir fue otra cosa y yo creo el hombre tratando de cambiar la mentalidad de la comunicación de Dios es algo ofensivo por muy elocuente que sea el maestro o el teólogo. Si cree que Dios no pudo decir o no tiene la capacidad de explicar lo que quiere decir, qué tipo de Dios es ese, ¿no? Pero el creyente le cree a la palabra del Señor. Por eso el Señor Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, no, entienden lo que yo les digo, no, creen, ¿verdad? El Señor ha elevado su palabra sobre su nombre, ¿no? Porque cambiarle a la palabra del Señor, por eso el Señor dice que no se debe de este, cambiar ni una jota ni una tilde, ¿verdad? Porque se le cambia la idea. Y hay cosas que el Señor, o las cosas que el Señor dice, las dice como son, ¿no? Y el creyente toma esto como algo literal. El Señor viene, Él viene a poner un fin al
al gobierno de Satanás, ¿verdad? Y viene él a establecer su reino. Y vamos a ver unas cuantas, yo sé que el tiempo se va súper rápido, y, vámonos a enfocarnos solo en Isaías, un profeta de los muchos que hay, que nos dan detalles de este tiempo de reino, de gobierno de Jesús aquí desde Jerusalén. Dice Isaías 2, del 1 al 6, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, ¿verdad? Esto vio él. Él no, él, sí, Jerusalén dejó de existir por casi 2000 años, pero él de alguna manera vio lo que venía después de su restablecimiento. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Todas las naciones existentes, ¿verdad? Dependerán, mirarán hacia Israel como la fuente, ¿no? De algunas cosas. Vamos a ver que, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión o de Jerusalén saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Una de las cosas que saldrá, emanará del gobierno del Señor Jesús es su palabra, su verdad. La palabra del Señor cambia al ser humano de adentro para afuera, no de afuera para adentro. A veces la gente se preocupa de las apariencias, ¿no? Que me vean como que soy santo, ¿no? Pero la palabra de Dios transforma el corazón y eso causa que cambie la persona su manera de hablar, su manera de pensar, porque del corazón emana la vida, del corazón emanan lo bueno o lo malo, dependiendo cómo está nuestro corazón. Y en el momento que la palabra de Dios se difunde a todo el mundo, hay una transformación en el corazón de la gente y ya no quiere pelear, ya no hay egoísmos. La palabra de Dios derrama la presencia del Señor que a través del Espíritu Santo que le inspiró, ese amor de Dios. Y por eso ya no va a haber guerras, dice, durante este tiempo, o sea, entre las naciones. Va a haber una guerra final, pero de los rebeldes que se levanten otra vez contra Dios al final, y ahí es donde se destruye ya la tierra y empieza otra etapa de la creación de Dios. Pero durante ese reinado del Señor Jesús aquí en la tierra no va a haber guerras entre las naciones, porque la gente, algo que tiene, la palabra de Dios tiene poder para cambiar al ser humano de adentro para afuera, ¿verdad? Y también tiene poder de limitar el pecado. Cuando una persona nace de nuevo, como así lo describe las escrituras a través de la presencia de Dios en su vida, se alimenta de la palabra, ¿no? Y empieza a pecar menos, porque ya no se deleita en desobedecer a Dios, ya tiene otro corazón, ¿no? Que busca complacer al Padre y a nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces se minimiza el pecado. ¿Y qué trae el pecado? El pecado trae muerte, el pecado trae enfermedades, el pecado trae destrucción. Entonces, en el momento que entra la palabra de Dios al mundo, hay un cambio en el corazón de la gente y empiezan a pecar menos y empiezan a vivir más, ¿no? Porque el pecado, siendo no erradicado, pero minimizado, sus efectos también son minimizados. Y aquí vamos a ver esto en el Isaías 11. Isaías 11 es un perfecto ejemplo de lo que les digo, que a veces una coma separa miles de años de una profecía a otra. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí
y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías era el papá, fue el papá de el rey David, ¿no? Entonces dice, de esa descendencia va a salir alguien. ah, Sabemos que el Señor Jesús es de la tribu de Judá, ¿no? De que es de la tribu del rey David. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Aquí hay 7 características, ¿no? El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Verdad? Esos son los espíritus que se ven en el Apocalipsis moviéndose entre cuando el Señor Jesús camina entre su iglesia, ¿no? Tiene toda la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el poder, el consejo, ¿no? Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Aquí vemos cómo el Señor va a, a juzgar la tierra, ¿no? Con lo correcto, ¿no? Con inteligencia, con sabiduría, con poder y con consejo, ¿no? Hay conocimiento, ¿no? Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. eh, Todo se va a poner, la verdad, lo correcto, eh, habrá justicia, ¿no? Porque ahorita vivimos en un mundo donde el poderoso hace como quiere, ¿no? Compra a los jueces, paga, hay sobornos. Y al Señor no pueden con eso, es lo que va a ser justicia, se va a ayudar al pobre, no va a haber lo que tanto se lucha, mucha gente lucha por justicia, le llaman justicia social, el Señor Jesús la va a traer, am, pero de una manera correcta, no con ningún tipo de favoritismos, ningún tipo de injusticias, ¿verdad? Al nivel legal, legislativo, no a nivel judicial, el Señor, su ley es perfecta, ¿no? Y se va a cumplir su palabra. Ahora, a nivel natural, como aquí en el versículo 6 dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. O sea, como hay un cambio en el corazón de la gente, hay no solamente del humano, pero va a haber, al venir el Señor Jesús, hay un cambio en la atmósfera, ya no va a haber esa inclinación de matanza, ¿no? Supervivencia le llama el científico, ¿no? Que el león se come al cordero o el lobo, ¿verdad? A los corderitos, ¿no? Ya no va a haber esa rivalidad, esa inclinación de salir adelante aplastando a otros, es la idea, ¿no? No solamente entre el humano, sino a al nivel general, el mundo animal también. Dice, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. ¿Verdad? Como que regresa al estado original las cosas, ¿no? Porque acuérdense que después de Noé fue que se permitió que el ser humano comiera carne y haya esa matanza, ¿no? Pero antes, con Adán no había esa ley, sino que todos habitaban armoniosamente sin temor a que el más fuerte me mate, ¿no? Dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. O sea, no habrá miedo, no habrá violencia en este gobierno, ¿no? Noten, cada versículo nos está dando una característica de cómo será el gobierno del Señor Jesús, ¿no? Perfecto,
juicio hay equidad, hay verdad, hay un cambio en el corazón de la gente, hay cambios naturales, atmosféricos, en la naturaleza, los animales van a cambiar, ¿verdad? No habrá temor, no habrá violencia, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Conocer a Dios es lo más hermoso que un ser humano puede alcanzar, conocer a su creador, conocer eh, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, es la meta de todo creyente, ¿no? Y por eso muchas veces nos encontramos tratando de animar a otros a que tengan ese deseo, ¿no? De conocer a Dios. Pero en esta etapa, todo el mundo, ya no habrá necesidad, dice, hay otra porción en las escrituras que dice que no habrá necesidad de que uno le enseñe a otro, mira, cree en Dios, escucha a Dios, no, porque todo el mundo va a conocer a Dios y serán llenos del conocimiento de Jehová, lo correcto, quién es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Creador. Es algo maravilloso lo que va a suceder. Toda la tierra, como el agua cubre el mar, así que se va llenando, se va llenando. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, la sabiduría de Dios, la justicia de Dios va a llenar el mundo, ¿no? Dice, y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. La gente va a añorar venir a escuchar de Jesús, buscará ser lleno del conocimiento del Señor, ¿no? Vienen a buscarlo a Jerusalén. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Versículo 13, estamos en Isaías capítulo 11. Dice, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Noten, tiene que acabar el Señor con toda esa maldad, el odio contra su pueblo, ¿no? Acabará con ellos. Dice, Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente y saquearán también a los del oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Va a secar el río de Egipto, sabemos que ese es el Nilo, porque conecta con el área de Israel, ¿no? Para que pueda regresar los que habían sido desterrados durante el tiempo del gobierno del anticristo, la persecución a los judíos. A ver, hay un pueblo que el Señor tiene que rescatar, ¿verdad? Y traerlos de regreso. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Esa es otra cosa que hace el Señor durante su reinado, ¿no? Es restaurar la gloria de su pueblo, ¿no? Hay 2 versículos más, vamos a leerlo rápidamente. Isaías 35 del 8 al 10 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido, ¿verdad? Otra vez, no violencia, no temor, se podrá vivir confiado, tranquilo, con gozo.
va a ir la tristeza y la angustia, ¿verdad? Y con este terminamos Isaías 65 del 17 al 25. Dice el Señor, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Verdad? Qué bonito olvidarse de lo que nos ha lastimado, de lo que nos trae dolor, de lo que nos trae sufrimiento. Ya no habrá memoria, ¿verdad? Como el Señor borra lo que está en nuestra mente, porque ¿cómo se puede tener un tiempo de esparcimiento, de paz, de victoria, si están todas esas cosas horribles en la memoria, los traumas, los sufrimientos? El Señor tiene que hacer algo especial en cada uno de nosotros para poder experimentar esto, ¿no? Dice, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito sea, ya no va a haber muertes de bebés, ¿verdad? Se puede interpretar como nadie podrá matar a alguien eh, des- chiquito, ¿no? No habrá abortos, no habrá partos no satisfechos, ¿no? Eh, el que muera de 100 años será considerado niño, como que no terminó su edad a cabalidad, no, como que fue truncado. Si acaso alguien muere a la edad de 100 años, se va a pensar, wow, no, qué jovencito, no vivió mucho, es la idea, porque se va otra vez no solamente que los cambios climáticos, geológicos en la Tierra afectan la Tierra, pero van a afectar a los humanos que vivan en la Tierra en ese tiempo, van a poder volver a vivir. Acuérdense, los montes se van a aplanar, algo que hay estudios de eso, de que cómo en las montañas, los montes afectan el aire, ¿no? Como la circulación y de alguna manera solo el Señor sabe cómo es que la gente puede volver a vivir como en los tiempos de Adán, que vivían de 900 años. Aquí en este periodo la gente va a volver a vivir mucho. Y el pecado se minimiza, ¿no? Porque el conocimiento del Señor se ha generalizado en todo el mundo y el que peca, si muere de 100 años, se considerará alguien que fracasó en su vida, ¿no? Que no pudo vivir una vida plena, esa es la palabra, porque Dios nos hace vivir vidas plenas, llenas, satisfechas, ¿no? Y el si alguien ¿cuál es la palabra? Cuando se empeña, ¿no? Se ensaña en seguir desobedeciendo al Señor, va a sufrir las consecuencias y no va a vivir una vida plena, es la idea. Versículo 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Un contraste a los gobiernos actuales, ¿no? Tanta inflación, tanto robo legalizado, ¿no? Que hay que pagar impuestos, que hay que sufrir las consecuencias en los gobiernos que se tienen, ¿no? Se trabaja y se trabaja para otro, se planta, se edifica, pero otros disfrutan. Dice el Señor, en el gobierno del Señor vas a disfrutar tu trabajo, vas a sentirte seguro, ya no va a haber esa eh, frustración, ¿no? De que tanto esfuerzo para no disfrutarlo, ¿no? Dice el versículo 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición,
porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Así que Isaías nos da un poquito de detalles de cómo será el reino de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra y dónde estaremos nosotros, ¿verdad? A su lado, ¿verdad? Viendo la grandeza de su poder, el rey, ¿verdad? Por eso el Señor es tan clave. El Señor dice, ¿crees esto? Le dijo a Marta, ¿no? Hablando de que Él era la resurrección y la vida, dijo, sí, yo creo que tú eres el Cristo. Cristo es el ungido, el escogido para ser rey, para ser nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y ser el profeta, ¿no? El que nos trae la palabra. Esto es la revelación del Cristo, ¿verdad? Viene el rey, trae su palabra, Él es el profeta perfecto, ¿no? Él es la palabra y Él es el que intercede por nosotros, ¿verdad? El que contesta, el que nos salva, el que nos defiende, ¿no? ¿Crees esto? Pregunta el Señor a sus discípulos, les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí Pedro dice, tú eres el Cristo, eres el rey. Creían que Él era el rey. Y la palabra dice, no, el que confiesa que el Señor es el Cristo será salvo, ¿no? El que cree que él es la esperanza, ¿no? De la perfección, Él es el rey, Él es el dueño, el legítimo dueño de la creación, no Satanás que ha hecho un caos y una destrucción, pero el legítimo dueño de su creación. Y a ese dueño nos debemos, ¿no? Él es nuestro maestro, ¿no? Y esta es nuestra esperanza, ¿no? Estar con Él, ver su gloria, ver su victoria. Se cierra el capítulo, ¿no? Por fin, el capítulo de la maldad, del pecado, de la muerte pasa y empieza el capítulo como Él quiso, ¿no? De un pueblo, una creación, unas criaturas. Purificadas, perfeccionadas en la sangre de Cristo, donde ya no entra más el pecado ni la muerte, ¿no? Se cierra la historia de la humanidad con este reino del Señor. Así que ahí se acaba la visión que tiene Daniel en este capítulo 7 de su libro. Y si el Señor permite, pues seguimos con el capítulo 8. Vendrán más profecías que, claro, seguirán ampliando el propósito y la meta que tiene Dios para su creación y para sus hijos. Así que vamos a terminar, vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado. Amado Señor, gracias te damos, Padre, porque tu palabra nos revela todo de las luchas del enemigo para quedarse con tu creación, los diferentes esfuerzos que hace a través de mentiras, gobiernos, influencias doctrinales falsas, Señor, otros dioses, otros cristos, otras religiones, y tu revelación perfecta de cómo tú contrarrestas todo lo que el hombre ha creído, todas las mentiras, las contrarrestas con tu victoria, con tu verdad, con tu justicia, Señor. Gracias porque eres fiel y eres un Dios que no se olvida, eres un Dios vengador también que respalda a sus hijos, respalda a sus siervos, respalda a su Hijo perfecto. Y a nuestro Señor Jesús, quien es digno de toda gloria, todo honor, toda alabanza. Señor, gracias porque el mundo regresará a tu diseño perfecto, a tu diseño original de santidad, perfección,
Señor, un diseño para tu gloria. Señor, gracias, te bendecimos porque tú eres bueno, eres fiel y eres justo. Señor, a ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Adelante con Cristo, mis hermanos. Nos vemos, si el Señor permite, en la próxima clase. Que el Señor los bendiga.